recibe la honra, recibe toda la gloria. 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 Recibe la honra. Amén. Gloria a Dios. Amén. Bueno, agradecemos una vez más al Señor por el privilegio de tener esta cruzada de oración, de ayuno, de evangelismo, sobre el tema la liberación de las maldiciones familiares y personal. Amén. Amén. Oremos para agradecer al Señor por el privilegio de tener esta cruzada de oración. Señor, te bendecimos. Muchas gracias, Señor, te damos la por el gracia y la privilegio, honra, Señor, de tener, por el privilegio Señor, de tener, oh Señor, esta cruzada, esta Señor, cruzada de evangelismo, Señor, de oración, de ayuno. Señor, de ayuno. Oh Señor, por la Señor, liberación por la de las liberación maldiciones de los personales y lazos familiares. y personales, Recibe Señor. toda la gloria y la Recibe la honra, honra, Señor, en Recibe el la nombre gloria. del Señor En el Jesucristo. nombre del Señor Jesucristo. Amén. 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 Oremos para agradecer al Señor por la presencia de cada uno de nosotros, por el presente y por aquellos que han empezado a seguirnos, si había Zoom o Facebook. Oremos todos para agradecer al Señor. Señor, te bendecimos por la presencia de cada uno de Gracias, nosotros que Señor. ya está Muchas siguiendo gracias este programa. en la Y presencia de también cada en uno de presencial nosotros. recibe Recibe toda la también gloria en la el nombre gloria, del Señor Señor, por Jesucristo. aquellos que Amén. están siguiendo también en presencial, Señor. Recibe la gloria en el nombre de Jesucristo. Amén. Oremos para que el Señor, una vez más, que el Señor venga con nosotros, que nos encuentre durante este momento, que nos guíe y que Él ore con nosotros durante este momento. Oremos. Señor, te Te pedimos en suplicamos nombre de de venir Jesucristo, con Señor, nosotros que ven durante con este nosotros programa. durante este momento. Guíanos, Señor. Guíanos, Señor. Oh, sea Guíanos, Señor. con nosotros Guíanos. Sé con durante todo nosotros, este Señor. programa. En el nombre del Señor Jesús. Te pedimos, Señor, en el Amén. nombre del Señor Jesucristo. Amén. Oremos para que Dios usa este programa para encontrar estas personas, para encontrar nosotros que estamos en presencial, para encontrar a aquellos que nos siguen en la plataforma Zoom, para encontrar a aquellos que nos siguen vía Facebook. Oremos una vez más. Oh Oremos. Señor, Te pedimos en el nombre de encontrar Jesucristo, a Señor. cada uno de nosotros que sigue Señor, que nos este encuentra, programa. Señor, que usa este No programa, importa la Señor. plataforma, Señor, para el equipo que la persona utiliza, encuentra a cada Señor, para persona, oh encontrarnos, Señor, Señor, desde su para lugar, encontrarnos, Señor, para tocarle Señor. y para encontrar su Oh, necesidad Dios, te pedimos. espiritual. Oh, Dios, En te el nombre del suplicamos. Señor Jesucristo. En el nombre Amén. del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Una vez más, demos la bienvenida a
todos aquellos que nos están siguiendo, que sea vía la plataforma Zoom o vía Facebook. Que Dios les bendiga totalmente a ustedes. Somos la comunidad misionera cristiana internacional. Estamos iniciando este programa de ayuno de 40 días parcial, de oración, de evangelismo, con tema la liberación de las maldiciones familiares y personales, o de las maldiciones personales y familiares. La voluntad del Señor es que seamos salvos, pero que nuestra familia sea también salva. El plan de Dios es que todos nosotros, toda la humanidad, sean salvos. Y el medio que Dios usa para traer la salvación o para bendecir es la familia. De la misma manera que el medio que Él usa para maldecir es también la familia. Es por esa razón que cuando alguien se entrega al Señor, la voluntad del Señor para él es que su familia también entra en este plan de salvación. Amén. Eso es la voluntad del Señor para cada uno de nosotros. Y nuestra oración es que Dios usa este programa de 40 días de oración mezclado con el ayuno para atraer muchas personas a Él, pero también para liberar muchas personas de sus lazos personales y de los lazos de sus familiares. Amén. Vamos a iniciar hoy presentando el fundamento bíblico. ¿Por qué es importante hacer este trabajo? ¿Por qué debemos cooperar con Dios para que los lazos familiares, para que las maldiciones personales y familiares sean liberados? ¿Por qué debemos cortarlo? Porque eso entra en el plan de Dios. Eso es parte del plan de la salvación. Amén. Amén. Vamos a iniciar abriendo nuestra Biblia para ver que la maldición trae su origen en el Señor Él mismo. La maldición trae su origen en Dios. La tierra ha sido maldecida por la primera vez por Dios Él mismo. Después de que la humanidad o el ser humano o el primer hombre, Adán,
haya pecado. Abrimos en el libro de Génesis. Génesis, capítulo 3. Que alguien lee en el libro de Génesis, capítulo 3. Vamos a... Génesis capítulo 3, vamos a leer el versículo 17. Sí. Génesis capítulo 3, versículo 17. Amén. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Amén. Amén. Por favor, sigue hasta versículo 18. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Amén. 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 Significa que el primero a proclamar la maldición en la historia de la Biblia era Dios. Amén. Amén. El primero que proclamó la maldición sobre el hombre era Dios. El Dios creador, nuestro Dios que ha creado el cielo, la tierra y toda su plenitud, que creó también al hombre, fue el primero a maldecir al hombre. Entonces, la maldición, la fuente o la primera persona, el primero que proclamó la maldición, no era el enemigo, no era el diablo, no. Amén. El primero que proclamó la maldición, como podemos ver aquí en el libro de Génesis, era Dios. Contra el hombre era Dios. Pero ¿por qué Dios proclamó la maldición sobre el hombre? Amén. Amén. Dios había dado un orden al hombre, algo que debería obedecer. Porque el plan de Dios por el hombre al origen era que el hombre tenga dominio sobre todo lo que Dios había creado. Cuando leemos en el libro de Génesis capítulo 2, el capítulo 1 a partir del versículo 26, ¿has encontrado, Iris? Nuevamente, ¿qué capítulo? Génesis capítulo 1, Ya. de versículo 26 el versículo 26. Sí. Amén. Amén. Entonces dijo, ahora hagamos al hombre, se parecerá a nosotros y tendrá poder sobre los peces, las aves, los animales domésticos y los salvajes, y sobre los que se arrastran por el suelo.
Amén. ¿Continúo? Amén. Amén. Dios había creado al hombre para que el hombre tenga dominio. Eso era el plan de Dios para nosotros. Dios creó al hombre al origen para que el hombre tenga dominio sobre el resto de la creación. ¿Por qué el hombre que Dios creó al origen para que él tenga dominio sobre el resto de la creación fue maldecido por Dios él mismo? Porque el hombre que Dios había creado para que él domina fue maldecido porque Dios había pecado. Porque el hombre pecó. Amén. Amén. La razón por la cual Dios maldició al hombre es porque el hombre pecó. Es el pecado del hombre que trajo sobre él la maldición. Dios fue el que maldició al hombre al origen. ¿Por qué? Porque el hombre pecó. Entonces podemos ver aquí que la fuente de la maldición es el pecado. Amén. Amén. Cuando el hombre desobedece a Dios, él mismo constituye la causa de su propia maldición. Y eso es lo que lo dice Génesis. Entonces podemos decir que detrás cada desobediencia, detrás cada pecado del hombre, hay una maldición. Cada pecado del hombre trae sobre él una maldición. Amén. Amén. Pero estamos diciendo que la maldición al origen no vino, no era el diablo, el enemigo que maldició al origen. Era Dios que proclamó la maldición sobre el hombre por la primera vez. Amén. Amén. Estamos mirando, porque cuando vamos a empezar a orar, que sepamos por qué estamos orando, cuál es el fundamento bíblico y cómo debemos hacer para orar. Cuando uno atrae sobre él la maldición, o cuando uno abre la puerta para que la maldición entre en su vida, estamos mirando cómo la maldición entra y vamos a ver cómo hacer para liberarse de esta maldición. Vamos en la Biblia a estudiar, examinar algunos casos de personas o de familias que fueron totalmente maldecidas. De familias enteras, de generación a generación, que fueron maldecidas. Amén. Amén. Abrimos nuestra Biblia en el libro de Primera de Samuel, capítulo 2. Capítulo 2. Sí, Primera de Samuel, capítulo 2. O antes de llegar a Primera de Samuel, capítulo 2,
vamos a iniciar de manera cronológica. Vamos a leer en el libro de Levítico. Empezamos por Levítico capítulo 26. Levítico. Levítico. Levítico capítulo 26. ¿Alguien lo haya encontrado? Empieza a leer a partir del versículo Levítico capítulo 26, lea el versículo 7, de 7 a 9. Amén. Perseguiréis a vuestros enemigos y caerán a espada delante de vosotros. Vosotros perseguirán a 100 y a 100 de vosotros perseguirán a 10,000 y vuestros enemigos caerán a filo de espada delante de vosotros. Porque yo me volveré a vosotros y os haré crecer y os multiplicaré y afirmaré mi pacto con vosotros. Amén. 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 Sí, lea el versículo 16 y 17. Versículo 16 y 17. Sí, el mismo capítulo Levítico. Yo también haré con vosotros esto, enviaré sobre vosotros terror, extenuación y calentura, que consuman los ojos y atormenten el alma, y sembraréis en vano vuestra semilla, porque vuestros enemigos la comerán. Pondré mi rostro contra vosotros, y seréis heridos delante de vuestros enemigos, y los que os aborrecen se enseñorearán de vosotros, y huiréis sin que haya quien os persiga. Amén. 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 El Señor aquí nos está diciendo en el libro de Levítico capítulo 26, y Él estaba hablando aquí a su pueblo Israel, diciendo a su pueblo que eso es la bendición que os seguirá cuando ustedes me van a obedecer. Y esas son las maldiciones que recibiréis por haber desobedecido. Aquí la Biblia dice que es el Señor Él mismo que hará que toda esta plaga llegue a su pueblo. Amén. Amén. Ese es lo que Él mismo está diciendo. Que Él mismo va a hacer que toda esta plaga que Él ha presentado en su palabra llega a su pueblo. ¿Por qué? Por culpa de desobediencia. Porque muchas veces pensamos, sí, el enemigo aproveche el facto que Dios se ha apartado de alguien para poder hacer daño a él. Pero el daño causado por el enemigo no tiene el mismo impacto en la vida de la persona que el daño causado por Dios, por culpa de la rebelión de su pueblo. Amén. Amén. Eso es lo que la palabra de Dios nos dice. Estamos examinando para que veamos que la maldición
como hemos dicho, trae su origen primeramente en Dios. La maldición del hombre no vino primeramente del enemigo. Es Dios él mismo que fue la causa de la maldición de su pueblo o del primer ser humano. Ahora estamos mirando de todo el pueblo. Hemos mirado primeramente que Adán pecó y por culpa de su pecado, Dios lo maldició. Ahora estamos mirando que Dios estaba diciendo a su pueblo Israel que si ellos o si obedecen al Señor, Dios le va a bendecir. Dios va a levantar, Dios él mismo estará con ellos. Pero si ellos desobedecen, Dios se apartará de ellos. Amén. Amén. Entonces, la más gran maldición que puede venir sobre una persona o que puede venir sobre un pueblo o sobre una familia es la que viene de Dios. Amén. Amén. Y esa maldición viene sobre el pueblo. ¿Por qué? Porque por culpa de la desobediencia hacia Dios. Por culpa de la desobediencia hacia Dios. Amén. Amén. Vamos a seguir examinando. Y si sigue leyendo, por ejemplo, toda esta parte de Levítico, vas a ver muchas maldiciones que vinieron sobre el pueblo por culpa de su propio pecado. Pero no la maldición del enemigo hacia el pueblo de Dios. No, pero la maldición de Dios él mismo hacia su pueblo por culpa de su rebelión, de su desobediencia. Vamos a seguir. Ahora vamos a ver, volver aquí en el libro de Romano, de Primera de Samuel. Primera de Samuel, capítulo 2. Si podemos leer a partir del versículo 29 a versículo 36. Primera de Samuel, capítulo 2. Para entender mejor, empieza al versículo 27, a versículo 27. Sí, de 27 a 36. ¿Alguien para leer? Amén. Y vino un varón de Dios a Elí y le dijo: así ha dicho Jehová, no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto en casa del faraón, y yo le cogí por mi
por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase efod delante de mí, y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí? Engordando de lo principal de toda la ofrenda de mi pueblo Israel. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. He aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada, mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El varón de los tuyos que yo no corté de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor. Y todos los nacidos en tu casa morirán en la edad viril. Y te será por señal esto que acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Finis. Ambos morirán en un día, y yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo edificaré casa firme, que andará delante de mi ungido todos los días. Y el que hubiere quedado en tu casa vendrá a postrarse delante de él por una moneda de plata y un bocado de pan, diciéndole: te ruego que me agregues alguno de los ministerios para que pueda comer un bocado de pan. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Podemos ver aquí la maldición de toda una familia. La familia de Elías, de generación a generación. La familia de Elí, de generación a generación. Dios había prometido que debería bendecir su casa, porque él era sacerdote del Señor. Pero la Biblia dice que cuando el profeta vino a profetizar sobre Elí y sobre su casa, el Señor dijo: yo había prometido que debería bendecir a tu casa. Pero ahora, en vez de ser bendecida, tu casa será maldecida. En vez de bendecir a tu casa será maldecida, aún siendo sacerdote. Amén. Amén. Entonces, estamos hablando aquí no de los de afuera, no de aquellos que no conocen al Señor. Estamos hablando aquí, Elías era sacerdote del Señor. Amén. Amén. Pero ¿qué pasó? Él tomó a la ligera el servicio a Dios. Él tomó a la ligera el sacerdote. Cuando su hijo empezaron a profanar el templo de Dios, a profanar las ofrendas del Señor, a practicar inmoralidad sexual con mujeres en el templo del Señor, él como sacerdote, él no hubo el carácter para reprender, para reprimir a su hijo con violencia. Amén. Amén. Eso era la fuente de la maldición de toda
la generación de Elí. Perdón. Esa era la fuente de la maldición de toda la descendencia. Era eso. Entonces uno puede decir, pero ¿por qué estamos viviendo esa situación? Y aquí este pasaje atrae nuestra atención sobre la manera con la cual nosotros debemos criar a los niños. La manera con la cual debemos disciplinar a los niños. Pero lo que podemos ver aquí es que la Biblia dice que la maldición no venía del enemigo, era Dios, él mismo, que maldecía a este pueblo. La primera maldición aquí podemos ver, dice, no habrá alguien en tu familia que vive hasta gozarse de una belleza. Todos a fuerza de edad morirán. La muerte precoz. Proclamó sobre Elías la maldición de la pobreza. Entonces, eso venía del Señor, de Dios él mismo. ¿Por qué? Por no haber observado a las recomendaciones que el Señor le había dado. No había vigilado sobre la obra de Dios, no había vigilado sobre lo que Dios, el ministerio que Dios le había confiado a él. Amén. Amén. Entonces la maldición, o la más grave, es la maldición que proviene de Dios, no del enemigo. La más grave maldición que uno puede recibir no es la que viene del enemigo, pero es la que viene de Dios. Podemos seguir leyendo en el libro de Jeremías. Jeremías capítulo 22. Jeremías capítulo 22. Vamos a leer el versículo 29 y el versículo 30. Jeremías capítulo 22, versículo 29 y 30. Amén. Amén. Tierra, 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 oye palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová, escribid lo que sucederá a este hombre privado de descendencia. Hombre a quien nada prosperó, sucederá en todos los días de su vida, porque ninguno de su descendencia logrará sentarse sobre el trono de David, ni reinar sobre Judá. Amén. 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 Bien, ¿Entendemos un poco? sí. Aquí es el profeta que está profetizando la palabra de Dios sobre toda una tierra. Entonces, todo un pueblo puede ser maldecido por Dios.
Toda una familia puede ser maldecido por Dios. Un hombre puede ser maldecido por Dios. Amén. Amén. Pero la maldición de Dios, o la maldición que viene sobre el hombre, es por culpa de la desobediencia. La maldición que viene sobre el hombre siempre es por culpa de la desobediencia del hombre. Amén. Amén. La más gran maldición que puede venir sobre un hombre no es la maldición que ha proclamado el enemigo sobre él, es la maldición que viene del Señor. Esa es la más gran maldición, el nivel más alto de maldición que uno puede recibir en su vida. No es la maldición que viene de un hombre o del enemigo. Es la maldición que Dios proclama sobre el hombre. Entonces es importante que sepamos toda esta verdad a fin de poder cooperar con Dios para tratar con nuestras maldiciones desde la fuente. Amén. Amén. Dios es el autor de la bendición, pero Dios también es el autor de la maldición cuando el hombre desobedece. Amén. Amén. Abrimos una vez más en el libro estamos examinando aquí, estamos presentando la base doctrinal por la cual vamos a hacer el trabajo de liberación de lazos familiares y personales que uno puede recibir en su vida. ¿Quién maldice? ¿Cuál es la fuente de la maldición? ¿Por qué la maldición viene sobre el hombre? Y estamos mirando que un niño puede nacer en el vientre de su madre y entrar ya en una maldición establecida en la familia. Todos los de Elí que nacía inmediatamente bajo la maldición que Dios él mismo había proclamado sobre la casa de Elí. Una casa puede ser maldecida por Dios. Un hombre puede ser maldecido por Dios. Una tribu, como hemos visto, que la tribu de Israel podrá ser maldecida por Dios. Una tierra puede ser maldecida por Dios, como hemos visto ahora. Abrimos en el libro de Jueces, capítulo 5. Jueces capítulo 5, versículo 23. Jueces capítulo 5. Lea el versículo 23 de Jueces, capítulo 5. Amén. Amén. Ok. Lea Iris, por favor. Amén. Amén. Y el ángel del Señor anuncia que caiga una dura maldición sobre Meroz y sus habitantes, pues no acudieron como los valientes en ayuda del Señor. Bendita sea entre las mujeres, Jael, la Solo el esposa versículo de... 23. Amén. Amén.
¿Entendemos un poco? Toda una ciudad puede ser maldecida por Dios. Toda una ciudad puede ser maldecida por Dios. Es lo que este pasaje nos está diciendo. Todos los habitantes de una ciudad pueden ser totalmente maldecidos por Dios. Es el ángel del Señor. Entonces él está hablando del parte del Señor. Y podemos ver aquí que no es una maldición que viene del enemigo. Amén. Amén. Vamos a leer esta vez en el Nuevo Testamento, porque uno puede decir, pero ¿por qué estamos sacando todos los ejemplos solo en el Antiguo? Pero en cuanto al Nuevo Testamento, abrimos en el libro de Romanos, capítulo 1. Romanos capítulo 1. Amén. Amén. Vamos a leer Romanos capítulo 1, del versículo 18 a 25. Amén. ¿Hemos encontrado? ¿Encontraste, Iván? Amén. Hasta que capítulo. 18, 25. ¿Lo leo, pastor? Solo que hay tu micrófono, parece que hay dos personas cerca que han dejado su micrófono abierto. Ya, pero si has encontrado, puede leer. Romanos, ¿cuánto era? Disculpe. Ok, Romano capítulo 1, versículo 18 a 25. Pero hay gente malvada la cual no deja que otros conozcan la verdad acerca de Dios. Y Dios que vive en el cielo está muy enojado con ellos. Esa gente sabe todo lo que se puede saber acerca de Dios, pues Dios mismo se lo ha mostrado. Por medio de lo que Dios ha creado, todos podemos conocerlo y también podemos ver su poder. Así que esa gente no tiene excusa, pues saben de Dios, pero no lo respetan ni le dan las gracias. No piensan más que en hacer lo malo y puras tonterías. Creen que lo saben todo, pero en realidad no saben nada. En vez de adorar al único y poderoso Dios que vive para siempre, adoran a ídolos que ellos mismos se han hecho. Ídolos con forma de seres humanos, mortales al fin y al cabo, o con forma de pájaros, de animales, de cuatro patas y de serpientes. Por eso Dios los ha dejado hacer lo que quieran. Y sus malos pensamientos los han llevado a hacer con sus cuerpos cosas vergonzosas. En vez de adorar al Dios verdadero, adoran a dioses falsos. Adoran las cosas que Dios ha creado, en vez de adorar al Dios que las creó y merece ser adorado por siempre. Amén. 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 Podemos ver aquí, ¿te acuerdas de este pasaje?
que cuando alguien peca, Dios puede usar circunstancia para atraer la atención de la persona sobre su pecado. Él puede usar la palabra de Dios. Él puede usar un ser humano. Él puede usar circunstancia para que la persona vuelve, se arrepienta y se aparte de su camino. Pero la Biblia dice que cuando esta persona sigue en su rebelión, sigue en su desobediencia, llega un momento donde es Dios él mismo que entrega a la persona. Amén. Amén. La Biblia nos dice aquí que es el enemigo. Dios él mismo entrega a la persona a sus pasiones. De modo que la persona puede llegar a hacer cosas que nunca pensaba que él podía hacer. Amén. Amén. Eso es la maldición. Es así que Dios maldice. Cuando alguien no entiende, cuando Dios atrae la atención y que la persona sigue, puede llegar un momento donde la persona no puede volver de él mismo, no puede quitar de él mismo. Antes él tenía la posibilidad de quitar. Él tenía la posibilidad cuando en su conciencia había esta lucha. Cuando en su conciencia Dios quería que él se aparte de este camino. Él tenía la posibilidad de hacerlo. Pero llegando a un punto donde él sigue en su rebelión, Dios ahora toma el control y entrega a la persona. Dice, y a pasiones vergonzosas. Y si leemos lo que la Biblia llama pasiones vergonzosas aquí, sigue un poco, Iván, en el mismo pasaje, sigue un poco adelante, sigue leyendo. El pasaje de Romano. El 26. Estaba a 25, sigue un poco. Por esa razón, Dios ha dejado que esa gente haga todo lo malo que quiera. Por ejemplo, entre ellos hay mujeres que no quieren tener relaciones sexuales con los hombres, sino con otras mujeres. Sigue, Y también hay hombres que se comportan de la misma manera, pues no volvieron a tener relaciones sexuales con sus mujeres, sino que se dejaron dominar por sus deseos de tener relaciones con otros hombres. De este modo, hicieron cosas muy vergonzosas los unos con los otros, y ahora sufren en carne propia el castigo que se buscaron. Amén. ¿Entendemos un poco? Amén. Eso, la Biblia dice que cuando Dios tome el control, la persona es como su mente fue cerrada. Es como si la persona ya no reflexiona. Llega a un punto donde la persona de él mismo no puede volver. Y a este momento necesita, y como vamos a ver en la segunda parte, que alguien se levanta para interceder. A fin de que Dios tenga compasión. Amén. Eso es, podemos ver en el Antiguo. ¿Por qué? ¿Por qué el hombre? Porque, como hemos dicho, cada pecado que uno comete no solo atrae sobre él maldiciones, pero cada pecado, cada desobediencia, cada rebelión levanta espíritu maligno, levanta principados. Es lo que dice la Biblia. Cuando uno que antes
vivía en su fornicación. Y la Biblia atrae, Dios atrae su atención. Dios usa la Biblia, Dios usa circunstancias para atraer la atención de la persona. Y la persona no quiere. Y de repente, esta persona deja de practicar fornicación y empieza a practicar lo que la Biblia llama así pasiones vergonzosas. Vuelve a practicar homosexualidad, lesbianismo. Detrás de esto ya son principados, son espíritus malignos que tomen el control de la situación. La persona, él puede hablar de la persona puede ver todo su derecho, puede ver que, bueno, él es ser humano, puede ver todo, él tiene derecho de vivir su vida como él quiere, pero detrás de esto son espíritus malignos que le están controlando. Yo peco, ¿no? Y como el Señor le da a uno el tiempo para que uno pueda ver su pecado y arrepentirse, ¿no? Pero Exactamente. después de haberlo visto, ya después de conocer, lo vuelve a hacer y es Dios que tiene el control. Y maldice, ¿no? Ahí es cuando llegan. Amén. Por ejemplo, eso es, leemos un poco en el libro de Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Amén. Amén. Vamos a leer el versículo, de versículo 1 a versículo 3. Amén. Dios nos da vida. Amén. Antes ustedes estaban muertos para Dios, pues hacían el mal y vivían en pecado, seguían el mal ejemplo de la gente de este mundo y obedecían al poderoso espíritu en los aires, que gobierna sobre los malos espíritus y domina a las personas que desobedecen a Dios. Antes nosotros nos comportábamos así y vivíamos obedeciendo a los malos deseos de nuestro cuerpo y nuestra mente. Con justa razón merecíamos ser castigados por Dios como todos los demás. Amén. 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 Sí, puedes leer una vez más en otra versión, sí. A partir Sí. del 1, ¿no? Sí, Efesios Efesios 2, capítulo 2, sí, como hemos del leído, 1 al 3. de 1 a 3. Porque yo quiero que entendamos algo muy importante aquí, sí. Ya. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otros tiempos, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de la desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otros tiempos en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Amén. Amén. Entendemos un poco. Cuando alguien vive en la rebelión, cuando alguien sigue en su pecado y que no quiere apartarse de este camino, hay que saber que cada pecado atrae sobre la persona principado, levanta principado. Y aquí la Biblia está diciendo aquí, en el versículo 2, que hay el príncipe del poder o del potestad del aire. Amén. Amén. Levanta principado.
El príncipe de la potestad del aire. Amén. Amén. El príncipe de la potestad del aire. El príncipe o el espíritu maligno de la rebelión. Si sigamos leyendo, por ejemplo, en este pasaje de Romanos capítulo 1, vamos a ver que hay un demonio ahí que se llama el demonio de la rebelión. La rebelión, por ejemplo, la rebelión a su padre, la rebelión a sus parientes, es un espíritu. Amén. Cuando tendrá tiempo, hay que leer todo este libro, ¿cómo se dice? Esta parte de Romanos capítulo 1 a partir del versículo 18. Vamos a ver cuando empieza a seguir las pasiones en las cuales Dios había entregado al pueblo, llega un momento, dice, siendo rebelde a su padre. Y aquí está diciendo la rebelión. Amén. Amén. Cada pecado, cada rebelión, lo queremos saber, levanta principados. Cada rebelión levanta autoridades. Cada rebelión, cada pecado, cada desobediencia levanta demonios. Amén. Amén. Y es importante saberlo para poder hacer un trabajo inteligente, poniendo toda su conciencia, saber, yo estoy cooperando con Dios para tratar este aspecto de mi vida. Amén. Amén. Leemos el libro, en el libro de, volvemos, que quería al menos que veamos que no es solo un asunto del Antiguo Testamento. Amén. Amén. Cuando Satanás, el enemigo, fue precipitado desde el cielo, dice que él fue echado en los abismos. Él y todos los ángeles que estaban con él. Y esos son los ángeles que llamamos los demonios. Porque se llevó las 3/4 partes. Amén. Amén. Entonces, el plan de estos demonios, como los demonios están en el aire, están en todo lugar. Amén. Amén. Si ellos encuentran una casa vacía, ellos entran. Si ellos encuentran un cuerpo vacío, ellos entran. Si ellos encuentran el agua, ellos entran. En el aire, es por eso que dice aquí el príncipe del aire. Son espíritus malignos. Amén. Amén. Tenemos que saberlo. Tenemos que saberlo. Y ellos pueden entrar en alguien. Por ejemplo, en el libro, cuando leemos los evangelios, la Biblia dice que cuando el Señor Jesús dio el pan a Judá, Satanás entró en él. Amén. Amén. Satanás entró en él. Entonces es importante que sepamos esa realidad. Que sepamos esta verdad. Cada pecado que uno hace, por ejemplo, el pecado de un pueblo levanta principados. El pecado de una familia, de una persona, levanta principados, levanta autoridades, levanta demonios, levanta espíritu.
Volvemos para antes de clausurar con la parte sobre las maldiciones, las origen, la fuente principal de las maldiciones y la consecuencia que la desobediencia trae sobre la persona, o sobre un pueblo, o sobre una familia. Volvemos en el libro de Jueces, vamos a leer Jueces capítulo 3. Jueces capítulo 3. Vamos a leer a partir del versículo 7. Jueces capítulo 3, a partir del versículo 7. ¿Habéis encontrado? ¿Alguien ha encontrado? Sí. ¿Del 7 al cuánto? Jueces capítulo 3, empezamos al versículo 7. Ya. Otoniel libera a Israel de Amén. Usarizataim. Hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová y olvidaron a Jehová su Dios y sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y los vendió en manos de Usarizataim, rey de Mesopotamia, y sirvieron los hijos de Israel y a Usarizataim 8 Amén. años. Amén. Amén. Entendemos un poco. Sí. El pueblo pecó y Dios levantó un rey para servir al pueblo, para matar al pueblo. El pueblo pecó y Dios levantó un hombre que empezó a maltratar al pueblo. ¿Entendemos un poco? Sí. Que alguien sigue a partir del versículo 9. Sí, si alguien puede abrir sí. A partir del versículo 9, el mismo capítulo. Amén. Amén. Versículo 9, pastor, ¿no? Sí. Los israelitas le suplicaron a Dios que los salvara, y él les puso por jefe a Otoniel, sobrino de Caleb. El Espíritu de Dios actuó sobre Otoniel, y este guió a los israelitas en su lucha por Cusán Risataim. Así Dios ayudó a Otoniel a derrotar a su enemigo. Después de esto hubo 40 años de paz en la región hasta que murió Otoniel. Amén. Amén. Cuando, por culpa del pecado del pueblo, Cusán Risataim fue levantado, él maltrató al pueblo, Israel. Y cuando Israel gritó al Señor, se arrepintió, Dios también levantó un hombre, un salvador, para liberar al pueblo. Amén. Amén. Sigue el versículo 12. Como los israelitas volvieron a pecar contra Dios, él le dio a Eglón, rey de Moab, más poder que a los israelitas. Amén. Para
¿Sigo, pastor? El pueblo volvió a pecar y Dios levantó otro principado. Y Eglón se levantó y empezó a oprimir el pueblo. Amén. Amén. Lea Jueces capítulo 4, versículo 1. Después de la muerte de Ehud, los israelitas volvieron a pecar contra Dios. Por eso él permitió que los venciera Jabín, un rey cananeo que gobernaba en la ciudad de Azor. El jefe del ejército de Jabín se llamaba Sísara y vivía en la ciudad de Haroset Goim. Jabín tenía 900 carros de hierro y durante 20 años trató a los israelitas con crueldad y violencia, Amén. hasta que ellos le suplicaron a Dios que los salvara. ¿Entendemos Amén. un poco? Sí. Cuando el pueblo pecaba, su rebelión, la Biblia, aquí era el pueblo de Dios. Yo quiero que sepamos que estamos hablando aquí de Israel, no de otro pueblo. Estamos hablando del pueblo que fueron escogidos por Dios. Es el pueblo de Dios. Pero cuando ellos pecaban, su pecado levantaba un principado. Y Dios dejaba que durante años este principado maltrata al pueblo hasta que llega a un punto donde ellos se arrepienten. Y cuando gritaban a él, al Señor, siempre el Señor enviaba a alguien para liberarles. Jueces capítulo 6, versículo 1. ¿Alguien más para leer, por favor? ¿Encontraste, Iris? Llama a Gedeón. Pero los hechos de los israelitas fueron malos a los ojos del Señor. Y durante 7 años el Señor los entregó al poder de los madianitas. Como los madianitas oprimían cada vez más a los israelitas, estos por temor a los madianitas se hicieron escondites en los cerros, en las cuevas, en los lugares difíciles de alcanzar. Siempre que los israelitas tenían algo sembrado, los madianitas los maldecían y la gente del oriente los atacaban. Acampaban en los territorios de Israel y destruían las cosechas hasta la región de Gaza, sin dejarles a los israelitas nada que comer, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, con sus tiendas de campaña y su ganado invadían el país y lo destruían todo. Venían con sus camellos en grandes multitudes como una plaga de langostas por causa de los madianitas. Los israelitas pasaban por muchas miserias y finalmente le pidieron ayuda al Señor. Amén. Amén. ¿Entendemos un poco? Sí. Dice, la Biblia dice aquí que Dios, él mismo, es el que entregó al pueblo de Israel entre la mano de los madianitas. Y ellos padecieron entre la mano de los madianitas. Cuando ellos sembraban, no había problema. Dios esperaba hasta que llegue el tiempo de la cosecha. Y es allí que Dios enviaba que los madianitas entran. Miren un poco, porque hay muchas maldiciones así. Uno trabaja hasta llegar al nivel del fruto y el fruto quita de su mano para ir en la mano de otra persona.
Amén. Amén. Entonces, lo que podemos ver aquí es que Dios es Dios él mismo que entregaba al pueblo. Cada vez que el pueblo se apartaba del Señor, mediante la rebelión, un principado, Dios levantaba un principado para oprimir el pueblo hasta que el pueblo se arrepienta. Amén. Amén. Cuando el pueblo gritaba al Señor, el Señor enviaba a alguien, levantaba un liberador para salvar el pueblo. Gloria a Dios. Amén. Yo quiero que oremos para que esta primera parte se entiende. Que la fuente, el primero que maldeció era Dios. Y que entendamos que por culpa del pecado, un hombre puede ser maldecido. Por culpa de la rebelión, un hombre puede ser maldecido. Que por culpa de la rebelión y del pecado, una familia puede ser maldecida por Dios. Que por culpa de la rebelión, de la maldición, del pecado, toda una tribu puede ser maldecido por Dios. Que por culpa del pecado y de la rebelión, toda una ciudad puede ser maldecida por Dios. Que por culpa del pecado y de la rebelión, toda una tribu, una tierra, una nación puede ser maldecida por Dios. Y que el pecado del pueblo atrae y levanta siempre principados. Cuando el pueblo peca, Dios entrega el pueblo hasta que ellos se arrepienten. Oremos. Yo quiero que alguien ore para que entendamos esa verdad. Señor, te suplico que haz que podamos entender la verdad que cuando nosotros hacemos un pecado, nosotros, el pueblo de Dios, Dios envía maldiciones, Dios nos entrega entre las manos de nuestros enemigos. Ayúdanos a entender esta primera parte en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. ¿Alguien más para orar? Señor, te pedimos, Padre Santo, que el razonamiento, Señor, de esta primera parte sea, Señor, exacta y clara en nuestros corazones y en nuestra mente, para no seguir desobedeciendo, para no seguir pecando, Señor, para seguir, Señor, obteniendo, adquiriendo la obediencia en ti, Señor Padre Santo, para no poder, Señor, para no poder caer, Señor, para no llegar a caer en las manos del enemigo, Señor. Si llegamos a adquirir este conocimiento, Señor, que se quede en nuestro corazón y en nuestra mente, para que seamos fieles a tu obediencia, Señor. Fieles, Señor, como tú quieres que nosotros seamos, Señor. Señor, en este momento, que las personas que están, Señor, presentes, que toda esta primera parte, Señor, quede, Señor, en su corazón grabado, en su mente, Señor, para llegar al arrepentimiento total, Señor, y sincero, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Abrimos en el libro de Isaías, capítulo 57. Isaías capítulo 57.
Isaías 57. De versículo 14. Isaías 57, de versículo 14. A versículo 18. Amén. Y dirá, allanad, barred el camino y quitad los tropiezos del camino de mi pueblo. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo. Yo habito en las alturas y la santidad, y con él he quebrantado y humilde y con él el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Porque no contenderé para siempre, ni para siempre me enojaré, pues decaería ante mí el espíritu y las almas que yo he creado, porque la iniquidad de su codicia me enoje y le herí y escondí mi rostro y me indigné, y él siguió rebelde por el camino de su corazón. He visto sus caminos, pero le sanaré y lo pastorearé y le daré consuelo a él y a sus enlutados. Produciré frutos de labio. Amén. Amén. Entendemos un poco este pasaje. ¿Cuál es la solución? Como hemos visto en el libro de Jueces, que cuando el pueblo, después de haber padecido entre la mano de un principado, de un enemigo, cuando ellos volvían a humillarse delante del Señor, Dios también desde el cielo respondía siempre. Amén. Amén. Cuando el pueblo se humilla delante del Señor, Dios desde el cielo responde. Y eso es lo que Él nos está diciendo aquí. Que no va a contestar para siempre con el hombre. Dios quiere que el pueblo se humille, que el pueblo vuelva a Él mediante un arrepentimiento profundo y verdadero, para que Dios perdone, para que Dios vuelva de su ira, para que Dios restaure. Amén. Amén. Eso es lo que Dios quiere. Vamos a leer una vez más en el libro de Joel, capítulo 2. ¿Joel? Sí, Joel. Joel capítulo 2. Vamos a leer a partir del versículo, vamos a leer el versículo 25 y 26. Joel capítulo 2.
Sí. Amén. ¿Habéis encontrado? O el capítulo 2. ¿Encontraste, Iván? Amén, pastor, sí. Ok, puedes leer el versículo 26, 25 y 26. Dios habrá de devolvernos todo lo que perdimos estos años por culpa de los saltamontes que Él mandó contra nosotros. Tendremos mucha comida y alabaremos a nuestro Dios por todas las grandes maravillas que ha hecho en favor Amén. nuestro. Amén. Amén. Dios quiere sacar a su pueblo de la confusión. Dios quiere que su pueblo no quede confundido. Dios quiere restaurar. Él tiene una promesa de restauración. Eso es lo bueno. Es lo que debemos saber. Dios quiere que el pueblo vuelve, que el pueblo se arrepienta. Amén. Entonces lo que podemos decir, como hemos dicho, que la más gran maldición que uno puede conocer o encontrar en esta vida es la maldición que viene de Dios. Pero también la más gran bendición es la que viene de Dios. Amén. Amén. El nivel de maldición, el más alto es el que viene de Dios. El nivel de bendición también, el más alto es el que viene de Dios. Entonces Dios nos da a nosotros una promesa de restauración. Amén. Amén. Dios nos da una promesa de restauración. Y eso es lo que Él quiere para su pueblo. Ahora, ¿dónde está o cómo podemos hacer? Te puede preguntar, pero ¿cuál es mi rol a jugar en medio de todo esto? Sí, hemos pecado. Dios ha perdonado. Dios ha castigado. Si nosotros nos arrepentimos, Dios vuelve a bendecir. Pero el problema ahora es que Dios busca a la persona que puede jugar ese trabajo de intermediación, de intercesión. Amén. Amén. Dios busca la persona que puede levantarse a fin de que Él vuelve de su ira. Es lo que Dios busca. Le leemos un poco en el libro de Ezequiel. Ezequiel, capítulo 22. Ezequiel, capítulo 22.
Vamos a leer el versículo 29 a 31. Ezequiel 22. Ezequiel, capítulo 22. 29 del 31. Versículo 29 a versículo 31. ¿Encontraste, Amén. Iris? Sí, amén. Amén. La gente del pueblo se dedica a la violencia y al robo. Explotan al pobre y al necesitado y cometen violencias e injusticias con los extranjeros. Yo he buscado entre esa gente a alguien que haga algo en favor del país y que interceda ante mí para que yo no los destruya. Pero no lo he encontrado. Por eso he descargado mi castigo sobre ellos y los he destruido con el fuego de mi ira, para hacerlos responder por su conducta. Yo, el Señor, lo afirmo. Amén. 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 Dios busca una persona. Dios busca un intercesor. Para que el pueblo no siga en la maldición, para que el pueblo no siga en el peso de la maldición. Dios busca un hombre. Dios busca a alguien que se levanta para interceder. Si Dios no encuentra alguien que va a levantarse en intercesión, dice el versículo 31, la maldición va a seguir. Amén. Eso es la clave. El hombre, la persona que puede levantarse en intercesión. La persona que puede levantarse para cooperar con Dios a fin de hacer parar la plaga. Amén. Eso es lo que Dios busca. Entonces, estamos aquí ahora empezando estamos iniciando esta cruzada desde la postura de personas que deben cooperar con el Señor para ser intercesor. Amén. Si Dios encuentra 1000 personas, está bien, pero Dios busca al menos una persona que puede levantarse para interceder. Para que la plaga, para que Dios hace parar la plaga. Amén. Entonces, el trabajo de liberación de las maldiciones familiares y personales son a 2 niveles. El trabajo que consiste en la liberación de las maldiciones personales y de las maldiciones familiares, yo repito, son a 2 niveles. Hay a nivel personal. Ese es el primer nivel. A nivel personal, el hombre que quiere ser intercesor
debe asegurarse que él coopera con Dios para apartar de su corazón y de su vida todos los ídolos, todos los pecados. Él debe cooperar con el Señor, primeramente, para confesar todos sus pecados al Señor y para pedir perdón y apartarse de su pecado. Porque si uno no logra hacer esta primera parte, él no puede ser calificado para interceder por su familia. Amén. No, aquí no estamos hablando de conversión o de no. Israel era el pueblo de Israel. Era el pueblo de Dios. Era su pueblo. Pero dice Dios, Él busca una persona. Significa que Dios ha mirado en medio de su pueblo y no ha encontrado nadie. Amén. Amén. Eso no es un asunto de la conversión o de la no conversión. Estamos hablando aquí de personas ya convertidos. Porque si uno no está convertido, entonces eso no estamos hablando de él. Él necesita primeramente la conversión antes de ver cómo vas a hacer para sacar sus ídolos. Amén. Amén. Entonces aquí estamos hablando de una persona que coopera con Dios, paga el precio delante del Señor para ser calificado a interceder en favor de los demás, en favor de su familia. Pero la primera condición es que él debe cooperar con el Señor para sacar de su corazón y de su vida todos los ídolos. Todo lo que puede ser un bloqueo para que él no pueda interceder en favor del pueblo. Amén. Amén. Eso es el primer trabajo que debemos hacer. Si uno logra confesar todos sus pecados, uno tras otro, pedir perdón por eso, apartar de su corazón todos esos pecados, entonces él está diciendo al Señor, Señor, yo me estoy calificando para que me usa para obrar en mi familia y para obrar en los demás. Es por esa razón que la Biblia dice, Dios buscaba una persona. Él había mirado en medio del pueblo, pero no encontró a alguien que podría hacer este trabajo. Y dice, ok, si yo no encuentro a alguien, voy a seguir. La maldición va a seguir hasta que uno se califique. Es por esa razón que el más gran trabajo aquí, primeramente, es el trabajo de la calificación como intercesor, porque no son todos que pueden estar delante del Señor para interceder. Y cuando Dios no mira a un intercesor, la plaga va a seguir. ¿Ya? Por ejemplo, en el caso de Elí, cuando Dios derramó toda la maldición sobre Elí, Dios esperaba que Elí debería quebrantar su corazón delante del Señor para interceder. Para que toda la maldición que Dios había proclamado sobre él, sobre su casa, sobre su familia, que Dios vuelve y quita la maldición. Pero Elí dijo, pero Él es el Señor. Él sabe lo bueno. Y eso fue todo. ¿Entendemos un poco? Porque yo quiero, volvemos un poco, por favor, a leer este pasaje, porque yo quiero que entendamos la responsabilidad que es nuestra de poder cooperar con Dios para
para cambiar el destino de toda una familia. Como cristiano, el destino de tu familia está en tu mano. Si no haz algo para cooperar con Dios, a fin de que Dios cambie la situación, bueno, Dios, ¿qué va a poder hacer? Dios no va a hacer nada. No es que Dios no quiere hacerlo, pero el problema es que Él no encuentra a alguien que puede cooperar. Leemos un poco primera de Samuel. Estábamos en primera de Samuel volvemos al capítulo 2. Que alguien lea el versículo 18. Sí. Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 18. Y Samuel se lo manifestó todo, sin descubrirle nada. Entonces él dijo: Jehová haga lo que bien le pareciera. Amén. Amén. Después de haber entendido que toda tu familia, porque lo que Dios había dicho al profeta, él repitió lo mismo a los horarios de Samuel, el joven Samuel, para decir: mire Samuel, eso yo voy a cumplir todo lo que yo he dicho acerca de la casa de Elí. Y después de haber recibido la palabra de Dios, el niño se levantó en la mañana y contó todo a su padre Samuel, Elí, lo que Dios le había dicho. Era allí, a este momento, que Elí debería cooperar con el Señor para suplicar, a fin que esta maldición sea quitada. Pero ¿qué dijo Elí? Bueno, Él es el Señor, Él sabe lo bueno, que Él haga lo que Él piensa ser bueno. Amén. Si los cristianos actúan así, van a vivir una vida bajo maldición durante muchos años, aún siendo cristianos. Hijo de Dios convertido verdaderamente. Amén. Amén. Como yo digo, es importante que entendamos el principio para poder orar de manera eficaz. Dios busca un hombre para interceder, a fin de que la maldición no sigue. Elí no pudo sacar la maldición que estaba abajo de su familia, abajo sobre él y sobre su familia. Y la consecuencia es que en el mismo día todo lo que Dios había dicho se produjo. Gloria a Dios. Amén. Entonces, el lugar de la primera persona, la persona que va a cooperar con Dios para liberarse de las maldiciones personales. Porque eso, cuando uno trata con los ídolos, no, yo digo los ídolos. La idolatría es parte de los ídolos, pero no son solo la idolatría en su sentido propio, que podemos llamar aquí ídolo. Amén. Amén. El trabajo de liberar, de separarse
y de quitar todos los ídolos de su vida. Es el primer trabajo para ser calificado. Pero cuando uno lo ha hecho, ahora él puede identificarse, como vamos a ver mañana, identificarse a su familia para poder interceder. Hay una lista que vamos a examinar aquí de más de 500 ídolos. ¿Sí? Una lista de más de 500 ídolos que vamos a examinar. Con calma. No es un trabajo de apurado, quiero hacer rápido, no. Es un trabajo que debemos hacer con calma, a fin de permitir al Señor y a su Espíritu de usarnos para poder ayudar a nuestra familia o ayudar a los demás. Pero este primer trabajo, que consiste a liberarse de los ídolos, es algo de fundamental. Amén. Amén. Entonces, eso es el primer punto. Oremos. Que todo lo que hemos visto esta noche, esta tarde, que Dios no planta eso dentro de nosotros como una revelación, para que esto nos ayude a ver la cosa de manera diferente. Porque si uno no ve la cosa de manera diferente, él podría hacer una oración religiosa sin entender por qué él está orando. Amén. Amén. Oremos que lo que hemos visto queda dentro de nosotros, que Dios usa y planta eso en nosotros como una revelación. Ya hemos empezado la oración. Desde el inicio, todo lo que hemos hecho es parte de la oración. Oremos juntos, que Dios nos ayude. Y que Él usa todo lo que, las verdades que nos ha mostrado esta noche para producir el efecto que Él quiere producir por un verdadero arrepentimiento, por un verdadero cambio. Amén. Amén. Oremos juntos. Señor, te pido, oh Dios, en en nombre de Jesucristo, Señor. Revelaciones, Usa, Señor, estas verdades que esa nos verdad, ha Señor, enseñado esta tarde para en el corazón producir, de cada Señor. uno de nosotros. Oh, Señor, lo Para que producir solo tú los puedes frutos que producir, tú Señor. esperas de nosotros. Señor, a fin que el Te fruto, Señor, suplicamos que sea el ladrón, el palpable, Señor, enemigo, sea no palpable, viene Señor. para sacar lo que hemos escuchado. en Plántalo nuestros adentro como corazones. una revelación, Oh Señor, Señor, que este que viene de mensaje ti, Señor. produzca frutos adentro de nosotros. Te suplicamos, Te Señor, suplicamos en el nombre de en el nombre del Jesús. Señor Jesucristo. Amén. Amén. Ore para que el Señor disponga tu corazón a cooperar con Él. A hacer, porque el verdadero trabajo aquí es el trabajo de la cooperación. Que Dios te ayude y que te bendiga con las disposiciones para cooperar con Él, a fin de dejarlo hacer lo que Él solo puede hacer. Para producir este verdadero cambio en tu vida. Te aseguro que después de este trabajo vas a ver la diferencia. Amén. Amén. Hay muchos ídolos que están adentro de tu corazón que no puedes saber hasta que uno empieza a nombrarlo. Y como yo he dicho, tenemos una lista de más de 500 ídolos que vamos a sacar durante este tiempo. Después de haber hecho esto, vamos ahora como vamos a ver mañana, a ponernos en el lugar de nuestra familia para poder hacer este trabajo para ellos. Y te aseguro que Dios va a hacer algo. Amén. Amén. Para tú o para ti que me estás escuchando, sea por
por Facebook, debes saber que este trabajo es para aquellos que primeramente se han entregado a Jesús. Son para aquellos que son considerados como parte del pueblo de Dios. Israel era el pueblo de Dios, no era un pueblo ajeno. Y lo que queremos decir hoy es que si quieres tú también que me estás escuchando, sacar el más gran beneficio de este trabajo, de esta cruzada de oración, entonces tiene que entregar tu vida a Jesús. El primer paso es arrepentirse por su pecado actual, por sus pecados, y recibir a Jesucristo en su corazón como su Señor y como su Salvador. La Biblia nos dice que Dios nos ha dado a Jesús como la solución de Dios por nuestra condición, por nuestros pecados. Él nos ha dado a Jesús como la solución de Dios para salvar el pecador. Y los brazos del Señor están abiertos para recibirte esta noche. Entonces tienes solo que abrir tu corazón para recibir. Y si es lo que quieres, vamos a orar ahora para que lo reciba como tu Señor y como tu Salvador. Él quiere primeramente salvar a la persona y después liberar a la persona. Entonces, el primer nivel de liberación es la liberación del infierno. Amén. Amén. Entonces, ore conmigo para recibir a Jesús en tu corazón. Dice, Señor Jesús, gracias por tu amor. Gracias por tu amor. Moriste en la cruz por mis pecados. Y yo admito que yo soy pecador, Señor. Y admito que soy pecador, Señor. Antes de ser liberado de mi lazo, yo quiero ser liberado del infierno. Antes de ser liberado del lazo del infierno. Yo creo que moriste en la cruz por mis pecados. Yo creo que moriste por mí. Y yo te recibo en mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Yo te recibo corazón como mi Dios y mi Salvador. Entra en mi corazón, Señor. Entra en mi corazón, Señor. Y ten la libertad total de guiarme en todo tu camino. Yo te suplico en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, felicidades. Si has hecho esta oración, contáctanos. Somos la Comunidad Misionera Cristiana Internacional. Nos puede escribir un mensaje, nos puede dejar un mensaje en nuestra página, dejando tu contacto, y vamos a entrar en contacto contigo para ayudarte a seguir este camino. Estamos, como decía, es una cruzada de 40 días de ayuno, de oración y de evangelismo. Significa que al final de cada programa o al inicio vamos a hacer la llamada para que aquellos que quieren entregar su vida a Jesús lo hagan. Es un programa con un ayuno de 40 días también, de 40 días, pero vamos a hacerlo parcial. Es mejor si puedes ayunar. Si puedes ayunar, hazlo. Para que seamos todos juntos en el mismo espíritu. Y segundo, el ayuno y la oración, haz este trabajo que debemos hacer sea eficaz. Mañana vamos a empezar a examinar la lista de los ídolos. Cada uno va a tener una copia y vamos a examinar ídolos tras ídolos para hacer este trabajo, a fin que seamos capaces luego de poder
interceder por nuestra familia. Entonces, muchas gracias por nos haber escuchado. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Nos vemos mañana a la misma hora. Será las 4:30 hora de Bolivia. Que Dios te bendiga abundantemente. Amén. Igualmente. Amén.